Hablar de Dios es hablar de lo que Él es en su plenitud. La Biblia nos dice que Dios es amor. ¿Y cómo entender el amor de Dios? ¿Cómo entender cómo su amor se manifiesta por cada uno de nosotros? Y una de las maneras como podemos entender el amor de Dios es verlo en el amor que nos expresamos los seres humanos los unos a los otros. A veces es difícil comprender el sacrificio que hizo Dios por nosotros. Pero cuando vemos el sacrificio que un ser humano hace por otro, entonces se nos puede hacer más fácil entender cómo Dios nos ama y lo que Él se propone hacer en nuestras vidas. Así que hoy les traigo una historia de amor. Lucy y John eran jóvenes cuando se conocieron por primera vez. Fue en el año de 1804 cuando ellos se conocieron. Esta historia ocurrió hace un ratico, ¿verdad? Simón Bolívar estaba por allí todavía. Estaba jovencito Simón Bolívar, ¿verdad? Nació en 1783. La hermana White no había nacido, nació en 1827. Guillermo Miller era un joven también. Así que ustedes se ubican en el tiempo y en la historia cuando este relato sucedió. En 1804, Lucy tenía 16 años y John tenía 18. John acababa de llegar a los Estados Unidos. Venía de Francia. Su papá lo había enviado a Estados Unidos para convertirse en un rico empresario. En Mill Grove, cerca de Filadelfia, la familia Audubon tenía una hacienda. Bueno, cuando John llegó a Estados Unidos, tenía poco interés en los negocios y pronto se dio cuenta de los hermosos paisajes que habían allí cerca de su casa en Filadelfia. Grandes extensiones de bosques sin haber sido tocados por el hombre, mucha naturaleza y sobre todo muchas aves. Así que comenzó a pasar mucho tiempo en el bosque, dibujando los árboles, aprendiendo de la naturaleza y dibujando las aves. Cerca de su hacienda en Mill Grove había otra hacienda enorme, la de Fatland Ford, y el dueño era el señor William Bakewell, un caballero inglés, hombre de la aristocracia en la naciente nación de los Estados Unidos. Y este joven francés se conoce con este caballero inglés mientras estaban de cacería y se hicieron grandes amigos. Tan grande fue la amistad que el señor Bakewell le dijo a Audubon, a John: cuando tú quieras, puedes ir a mi casa a visitarme, cuando quieras. Así que John decidió ir a visitar a su amigo William, pero cuando llegó, el señor William no estaba. La que estaba en la casa era Lucy, la hija de William. Ella recibió al joven John, lo hizo sentir bienvenido y mandó a un siervo a buscar a su padre. Y mientras el padre venía, como buena anfitriona, estuvo conversando con él. El papá se demoró muy poco. Llegó rápido, pero en esos pocos minutos John se enamoró completamente de Lucy. Completamente y para siempre. Después de ese día, eran casi inseparables. Iban a fiestas, iban a montar a caballo, a reuniones familiares. John estaba feliz.
Pero noticias de las conductas de John llegaron a su padre en Francia. Su padre había mandado a un hombre de confianza, al señor Francis da Costa, para estar pendiente de los negocios de su hijo. El señor Francis le escribió al padre de John: su hijo se la pasa pintando cuadros de pájaros y de animales y no está interesado en los negocios. Y ahora, para rematar, se ha enamorado de una joven inglesa. El papá de John estuvo muy inquieto. Primero, detestaba a los ingleses. No quería que su hijo se casara con una inglesa. Y además su hijo solo le estaba representando gastos, porque se la pasaba era pintando pájaros y animales. Así que el papá le quitó el dinero que le enviaba. La mensualidad que le enviaba desde Francia se la quitó. John se puso furioso. Yo sé que si mi papá entiende lo que yo siento, él va a cambiar de manera de pensar. Así que John se montó en un velero y regresó a Francia. En esos días, regresar de Estados Unidos a Francia era un viaje largo. No existían aviones, no existían barcos al vapor. Eran los grandes veleros, un poquito más avanzados que los que usó Cristóbal Colón para venir acá. Cuando llegó a la casa en Nantes, lo recibieron con mucha alegría. Le contó a su papá: oh, Lucy, sí es inglesa, pero es maravillosa, tiene unos ojos grandes, de color oscuro, es así, es de esta manera, de la otra. Además, el señor da Costa, papá, solamente quiere sacarte dinero a ti. Bueno, para resumir la historia, el papá de John estuvo de acuerdo y dio su bendición al matrimonio. Y le consiguió otro socio, un hombre honesto, Ferdinand Rozier. Iba a acompañar a John de regreso a Estados Unidos y los dos debían empezar empresas en el oeste. Aunque a John solo le gustaba pintar, por amor a Lucy iba a hacer un esfuerzo de ser un hombre de negocios. En esos días el oeste estaba abriéndose para ser descubierto, así que estos dos hombres decidieron irse a Kentucky y al río Ohio. Para Rozier, para Fernando, era una gran oportunidad de negocios, pero John solo estaba pensando en que por allá iba a haber más pájaros de los que había visto antes. Así que los dos jóvenes se fueron hacia el oeste y llegaron al pueblo de Louisville, Kentucky, que en ese tiempo era un pueblito con solo 1,000 habitantes. Y allí en Louisville comenzaron a trabajar y John estaba tan seguro del éxito que se regresó rápido a Filadelfia para casarse. Ahora, Lucy había crecido en el hogar de un hombre de mucho dinero, rodeada de lujos, rodeada de seguridad, una niña que había sido mimada, una niña que había sido criada con todo. No conocía nada de la vida peligrosa y dura del bosque. Pero ella estaba segura que casarse con este joven genio era lo correcto para ella. Si tenía miedo, no lo expresó. Siempre creería en John. Así que el 8 de abril de 1808, los dos se casaron e iniciaron su vida juntos. Se casaron y comenzaron a viajar hacia el oeste. La primera parte del viaje fue por carruaje, sobre carreteras muy rústicas. Después un viaje de 2,000 kilómetros en barco por el río Ohio. Cada día estaban más lejos de la civilización y de los lujos de la civilización.
los negocios no fueron muy bien y cada día se pusieron peor, porque John, en vez de atender los negocios, cada día se metía más y más al bosque buscando pájaros nuevos para pintar. Así que a Lucy le comenzó a tocar que trabajar. Nació su primer niño, Víctor, y cuando John y Fernando decidieron mudarse más adentro del bosque, Lucy los acompañó sin quejarse. En Henderson encontraron un grupo de cabañas con 200 personas. El único mueble que había en la casa era una cuna de madera para el niño. No habían lujos de ninguna clase. Es más, ni siquiera había comodidad. Años más tarde, John escribió: la felicidad que supe experimentar en esa cabaña, nunca la olvidaré. Por 6 meses, John y su amigo trataron de vivir vendiendo pólvora y tela, pero no era suficiente. Así que decidieron adentrarse aún más en el bosque. Dejaron a Lucy y al bebé con unos vecinos y por 9 semanas John estuvo viajando por el gran río Mississippi. Como era de esperar, lo que hizo fue seguir pintando pájaros. Y finalmente Fernando perdió la paciencia y le dijo: no hago más empresa contigo. Fernando se fue, estableció un negocio y se convirtió en un empresario importante y exitoso. Y John siguió pintando pájaros. Bueno, regresó al pueblo de Henderson, trató de hacer crecer el negocito, fracasó, inició otro negocio, fracasó, inició otro negocio, fracasó. Y en esos años de fracasos nacieron 3 niños más: Rosa, Lucía y John. Ahora eran 4 niños. Ahora tenían que mantener 4 niños y a ellos 2. Y encima de las preocupaciones vino la tragedia, porque las 2 niñas se enfermaron y murieron. Así que Lucy enfrentó todas estas situaciones con fortaleza. Todavía tenía a su esposo y ella seguía creyendo en él. Y él trabajaba incansablemente, pero no ganaba nada de dinero. Finalmente, las deudas eran tantas que le quitaron todo menos la ropa y su escopeta. Y por supuesto, cientos de pinturas que tenía de pájaros no se las quitaron, pues consideraban que eran sin ningún valor. Lucy le dio ánimo y fortaleza. Ninguna prueba puede disminuir nuestro amor. Y ese amor acompañó a John cuando se regresó a Louisville tratando de recoger dinero para poder sustentar a su familia. Escribió él, en años más adelante, fue el más triste de todos los viajes de mi vida. Fue la única vez en mi vida cuando miles de aves volaban sobre mi cabeza y los odié. Los consideré mis enemigos. Deseé que Dios nunca hubiese creado a los pájaros. Bueno, así que John se fue al pueblo nuevamente de Louisville. Ahí comenzó a pintar retratos. En ese tiempo no existía la fotografía. Así que los fotógrafos eran los pintores, ¿verdad? Así que él pintaba retratos y vendía cada retrato a $5 y con esto pudo reunir algo de dinero para su familia. Pudieron reunirse y estar juntos de nuevo. Pero a veces los dejaba por meses a la vez y se iba al bosque, se adentraba en las grandes extensiones silvestres para seguir pintando pájaros. Después de tantos fracasos, John se convenció: soy un pintor, no soy un empresario. Lucy también lo creía, así que ella decidió
que ella era la que tenía que trabajar para proveer para la familia. Así que en los 12 años que siguieron, trabajó como maestra. Puso una escuelita en su casa. A veces iba y le daba clases a los hijos de los ricos en sus casas. Y mientras ella trabajaba, John viajaba pintando pájaros. Así que en uno de sus viajes, John llegó a Luisiana. Era un territorio cálido, le gustó muchísimo. Y además habían muchos más pájaros en Luisiana. Así que se trajo a la familia a Luisiana. Allí Lucy siguió enseñando. Juan le ayudaba enseñando música, francés y pintura. Pero ella era la que sostenía la familia. Tenía miles de cuadros de pájaros. Quería imprimirlas, quería publicar estas fotos. A color, ¿cómo podría ser? Así que dejando a su esposa, John regresó a Filadelfia. Pero nadie se interesó en su obra. Le dijeron, vete para Europa, allí entienden más el arte y quizás te puedan apoyar. Por 14 meses Lucy no vio a John. Un día vio a un mendigo que se apareció a la puerta de su escuela, sucio, con el pelo largo, irreconocible. Era su esposo. Le dijo, no puedo quedarme mucho tiempo, debo irme para Europa. Así que Lucy sacó todo el dinero que había ahorrado y se lo entregó para que pudiese viajar. En mayo de 1826, John salió de Nueva Orleans. Llevó su galería de pinturas a Londres y allí encontró el éxito. Viajó a Inglaterra, viajó a Escocia, viajó por toda Europa. En todos los lugares sus pinturas fueron recibidas con grandes alabanzas. Señor Audubon, le decían. Le escribió John a Lucy, solo espero que el orgullo no se me suba a la cabeza. Cientos de personas vinieron a ver sus obras. La gente de dinero invirtió para que fuesen publicadas. Pronto John se volvió famoso. Fue elegido a las sociedades de ciencia y de arte. Quiero decirte, le dijo a Lucy desde Europa, que cada hora que estoy lejos de ti te extraño. Si fracaso, América, Estados Unidos seguirá siendo mi país y tú seguirás siendo mi esposa. Pero no fracasó. Y los años que siguieron fueron de riqueza. Cuando él regresó a Estados Unidos para reencontrarse con su esposa, ahora vivían en una casa sobre el río Hudson en Nueva York. Y después de muchos años de intentos y fracasos, John y Lucy encontraron el éxito y nunca se sintieron defraudados en su amor. Si esto puede hacer una persona por otra, nos preguntamos nosotros, ¿qué puede hacer Dios por nosotros? ¿Cuántas de ustedes, esposas, serían capaces de apoyar a un hombre hasta ese punto? Hasta el punto de ustedes trabajar para sostener a su esposo. ¿Cuántas? ¿Cuántas dirían, este hombre es un sinvergüenza? Y no estamos hablando de una niña pobre. No estamos hablando de una niña que venía de una cuna de sacrificio. Estamos hablando de la hija de un aristócrata que lo tenía todo. Pero ella creyó en el genio de su esposo y su paciencia que dio fruto. ¿Será que Dios se porta de la misma manera con nosotros? Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 33.
Y en eso, Éxodo capítulo 33, encontramos una historia, pero no entre dos jóvenes enamorados, sino entre Dios y un amigo. Y este amigo es Moisés. Y en Éxodo 33, 18, encontramos que Moisés está conversando con Dios, están en un diálogo, eran buenos amigos, y Moisés le dice a Dios, ¿qué le dice Moisés a Dios? ¿Cómo dice la Biblia de ustedes? Te ruego que me muestres ¿qué? Algunas versiones dicen tu gloria, otras versiones dicen tu rostro. Moisés estaba cansado de ser amigo de Dios, pero sin ver a Dios. Moisés quería ver a Dios y entonces le dice, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Y Jehová le respondió, versículo 19, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová, ¿quién está hablando? Dios, ¿verdad? Dios le dice entonces, aquí hay un lugar junto a mí. Entonces Dios le dice a Moisés, aquí hay un lugar donde puedes estar lo más cerca posible de mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré ¿con qué? Con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y ¿qué iba a ver Moisés de Dios? La espalda de Dios, pero no se verá mi rostro. Cuando una persona nos da la espalda, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Recuerdo una vez que estábamos en un congreso, no estaba casado en ese tiempo, hago esa aclaración y ya se van a dar cuenta por qué. Y yo estaba sentado en la parte de atrás y yo vi en la parte de adelante, en las primeras bancas, una muchacha hermosísima. Tenía un pelo liso, largo, que le llegaba a la cintura, era delgadita. Y yo decía, ¿por qué no voltea? Yo le quiero ver el rostro. Esta mujer tiene que ser demasiado linda. Y todo el culto estuve esperando, pero era una joven muy atenta y solo miraba al pastor, en ningún momento miró hacia atrás. Así que dije, bueno, voy a tener que aguantarme hasta el final del culto y como ella va a venir por el pasillo, me voy a dar cuenta quién es. Así que terminó el culto, comenzaron a salir los hermanos de la iglesia, se paró la muchacha y cuando dio la vuelta, no. Era una señora mayor, pero tenía el pelo de una niña. Qué problema cuando uno no puede ver el rostro, ¿verdad? Cuando a uno le dan la espalda, ¿qué significa? ¿Qué significa la espalda? Aquí en Colombia es mala educación. Y cuando uno se sienta, siempre trata de ¿qué? De no darle la espalda a las personas. Pero Dios le dijo a Moisés, tú vas a ver ¿qué? Mi espalda. Tú vas a ver mi espalda. Éxodo 34. Así que bueno, Moisés sube nuevamente a la montaña, lleva las 2 tablas de piedra, ¿sí? Y entonces dice aquí el versículo 4 de Éxodo 34, Moisés preparó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él. ¿Dónde estaba Dios? Junto a Moisés. Ahí estaba Dios al ladito de Moisés. Y él proclamó el nombre de Jehová. Jehová pasó por delante de él y exclamó,
Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró diciendo: Señor, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Y les pregunto, ¿cómo es la espalda de Dios? ¿Cómo es? Dice Dios fuerte. Dios dijo, solo te voy a mostrar mi espalda. ¿Y cuál fue la descripción de la espalda de Dios? ¿Fuerte en qué? En misericordia, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Si eso es la espalda de Dios, ¿qué podemos concluir sobre ver el rostro de Dios? Si la espalda de Dios es misericordia, amor, perdón, tardanza para la ira, ¿cómo será ver el rostro de Dios? ¿Pero es este el único atributo de Dios? La historia de Lucy y de John nos muestran el único atributo de Dios. ¿El amor de Dios es solo misericordia? Sigue diciendo, pero que de ningún modo tendrá por inocente a ¿quién? Al malvado. ¿Y cómo podemos nosotros comprender que Dios nos espera, que Dios es paciente, que Dios no se desanima, no se frustra de nosotros? Porque Él sabe que en cada uno de nosotros hay el potencial. Lucy pudo ver el potencial ¿en quién? En John. Y por eso esperó, y por eso se esforzó. Hoy en día John Audubon es conocido en todos los círculos botánicos. Es conocido en los círculos de los ornitólogos. Sus pinturas aún hoy en día se ven. Un hombre que pasó a la historia. ¿Y qué pasó con Fernando y con Dozier? Hicieron plata y seguramente que se la gastaron y hasta ahí llegó la vida. Pero ella pudo discernir que estaba casada con un genio. Y Dios puede discernir el potencial de cada uno de nosotros. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y aquí encontramos una historia hermosa y triste. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía, ¿cuántos años? Imagínense ustedes, un joven de 16 años. Un joven de 16 años. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Amasías había muerto trágicamente. Y entonces colocaron a su hijo con solo 16 años. Uzías reconstruyó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. ¿Cuántos años reinó Uzías? 52. Solo hubo otro rey que reinó más que él. Uzías y este otro rey fueron los que tuvieron los reinados más largos. ¿Saben quién fue el otro rey? El que más años reinó sobre Israel. Manasés. Manasés nos dice la palabra de Dios
que reinó, si no me equivoco, 55 años, reinó Manasés. Vamos a seguir viendo qué pasó con Uzías. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Uzías? Lo recto. Bueno, Uzías no comenzó su vida como John, haciendo pruebas y ensayos y fracasando una y otra vez. ¿Cómo comenzó Uzías su vida? De éxito en éxito. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Con cuántos años? 16 años. Conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Así que, ¿qué pasó con este joven de 16 años? ¿Qué encontró Uzías? Prosperidad. Salió y peleó contra los filisteos, derribó los muros de Gat, de Jabnia y de Asdod, edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes, contra los amonitas. Dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho ¿qué? Altamente poderoso. Y aquí encontramos que Dios pone su confianza en un joven de 16 años y este joven no le defrauda a Dios esa confianza. Y Dios comienza entonces ¿a qué? A bendecir y prosperar la vida y el reinado de Uzías. Y Uzías se volvió altamente poderoso. Y la Biblia nos sigue contando los logros y los éxitos de Uzías. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto, abrió cisternas porque tuvo muchos ganados. Así en Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Versículo 11. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha bajo la dirección de Jehiel el escriba, de Maasías el gobernador y de Ananías, uno de los jefes del rey. Y bajo las órdenes de estos, versículo 13, estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar flechas y grandes piedras. Uzías no solamente fue prosperado económicamente, también era ¿qué? Era un genio militar. Y dice la palabra de Dios que inventó ¿qué? Máquinas. Tenía ingenieros con quienes inventó máquinas que ¿qué hacían? Arrojaban flechas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado ¿cómo? Maravillosamente. ¿Qué diferencia hay entre ser ayudado y ser ayudado maravillosamente? Uzías fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Y qué pasó entonces? Versículo 16. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su propia ruina. Cuando se hizo fuerte,
su corazón se enalteció. ¿Cuántos de ustedes conocen historias de hombres que han luchado, que han trabajado, que su esposa ha sido su mano derecha y cuando consiguen dinero, ¿qué pasa? La dejan y se van con otra 20 años menor. Cuando Uzías se hizo fuerte, ¿qué hizo? Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. Y Dios, que había sido tan bueno con Uzías, entonces siguió ayudándolo maravillosamente y le dijo a Uzías: tranquilo, sigue así que vas muy bien. ¿Correcto? Dios sabe el potencial que cada uno de nosotros tiene. Pero así como Él dice que tiene misericordia para millares, ¿qué dice Él? Que no va ¿qué? A perdonar la maldad. ¿La maldad de quiénes? De los que no se arrepienten, de los que persisten en el pecado. Mi esposa compartía una experiencia del hospital con ustedes en la escuela sabática. Y el Señor le mostró a ella que debía servir y amar a este joven. El joven se curó del VIH, ¿verdad? ¿No? ¿Y por qué si Dios es amor? ¿Por qué no lo curó Dios? El hecho de que nosotros seamos llamados a amar al pecador no significa que Dios le va a retirar las consecuencias de su mal proceder. Si no, en este mundo no existiría enfermedad. Vamos a dejar la historia de Uzías y ahora regresamos con Uzías y vamos a ver cómo fue el final de Uzías. Pero vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 encontramos la desobediencia de Adán y Eva. Génesis 3:22. Fíjense lo que pasa. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Versículo 23. ¿Y qué pasó? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El Dios que es misericordioso, que perdona, que ama, que espera, tiene un límite. Y nosotros no podemos abusar de la misericordia y del amor de Dios. Porque así como Dios ve el potencial que hay en cada uno de nosotros para el bien, Dios también conoce el potencial que hay en cada uno de nosotros para hacer el mal. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar, y Dios sabía que si Adán y Eva comían del árbol de la vida, ¿qué iba a pasar con el pecado? Se iba a volver inmortal. Imagínense ustedes que el pecado fuese eterno. Cuando una persona mala se muere, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando una persona mala se muere? Descansamos, Dios mío, gracias, ¿verdad? Cuando yo era niño y vivía en Medellín, nos tocó ver tantos desastres que hizo la violencia urbana aquí en Colombia. Recuerdo mucho que un día iba con mi mamá en un bus, yo tenía 9 años, íbamos en un bus por la 33 y se subió un señor alto, moreno, con un niño.
Y mi mamá me dijo, ese es el doctor Lin. Y me habló que era un doctor muy conocido, relacionado con la iglesia adventista, en fin. Y recuerdo esa imagen. En otra ocasión mi mamá me dijo, mire, esa es la esposa del doctor Lin. ¿Sí era así que se llamaba, mamá? Muy bien. Y recuerdo que al poco tiempo lo asesinaron, cerca ahí de la Universidad Adventista. Y yo recuerdo el día del entierro, como le tenía miedo a los muertos, yo no quise ir, pero llegué hasta la puerta del auditorio ahí en la UNAC y pude ver allá al fondo el féretro con todas las flores. Cientos de personas fueron a ese entierro. Mi papá y mi mamá fueron, yo no fui, por supuesto. Y eso quedó impresionado en mi mente, la violencia tan terrible que se vivía. Después mataron a los sobrinos de unos hermanos adventistas y en el entierro llegaron a matar a los que estaban en el entierro. Eso era terrible. Uno no podía ir en un bus porque le arrancaban a las mujeres los aretes, les abrían los oídos, andaban con alicates y le decían a las mujeres, ¿qué quieren, un pellizquito o me da las prendas? Y habían mujeres que eran tan ingenuas que decían un pellizquito y agarraban y las pellizcaban y les hacían así. Después del culto, si quieren, me preguntan dónde las pellizcaban. Terrible. Y cuando murió Pablo Escobar, qué alivio, qué descanso. Cuando mueren los malos, ¿qué ocurre? Imagínense en que el pecado fuese eterno. Y por eso Dios dijo, saquemos al hombre del Edén. Y además, ¿qué hizo? Además de echarlo, ¿qué hizo? Puso ángeles con espadas para asegurarse de que no se les ocurriera regresar. Qué malo es Dios, ¿verdad? ¿O será que es bueno? Dependiendo de qué lado estamos nosotros, juzgamos las acciones de Dios. Pero Dios no es subjetivo, Dios es objetivo, Dios es imparcial. Lo único que Dios quiere es ¿qué? Restaurarnos al estado original que teníamos. Dice la sierva de Dios en el libro Cristo Triunfante, página 28. Cristo Triunfante, una matutina, página 28. Adán y Eva fueron expulsados del Edén y un ángel con una espada de fuego guardó el camino hacia el árbol de la vida a fin de que la desleal y desobediente pareja no tuviera acceso a él e inmortalizara de este modo la transgresión. Observa este punto. El Señor no concedió al Adán caído y desobediente la misma confianza que depositó en el Adán leal y puro que vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué no le concedió Dios al Adán caído y desobediente? La misma confianza que le había dado ¿a quién? Al Adán leal y puro. Dios conoce nuestro potencial para el bien, pero Él también conoce ¿qué? Nuestro potencial para el mal. Y Él nos hace un llamado con amor. Él espera. Y si los seres humanos podemos esperar y amar, ¿cuánto más lo puede hacer Dios? Pero lo que Dios no tolera es que nosotros ¿qué? Nos burlemos del amor y de la misericordia que Él quiere darnos a nosotros. Volvamos a la historia de Uzías para terminar. Segunda de Crónicas 26. ¿Qué pasó con este joven rey que tuvo todo para ser un gran reinado? Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero cuando se hizo fuerte, versículo 16, su corazón se enalteció para su ruina
porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fíjense lo que hace Uzías. Se enaltece, se llena de orgullo. Ya estaba pecando, ¿verdad que sí? Ok. Pero además de eso, se rebela contra Jehová. ¿De qué manera? Entrando al templo para quemar incienso. Yo soy rey y ahora quiero ser sacerdote. Si yo soy el rey, yo lo puedo hacer todo. Detrás de él entró el sacerdote Azarías y con él, ¿cuántos? 80 sacerdotes. La Biblia califica a esos 80 sacerdotes. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ellos? Hombres que valientes. ¿Ustedes se imaginan lo que significa llevarle la contraria a un rey que tenía poder absoluto? En ese día no existía parlamento, ni congreso, ni senado. Lo que el rey decía, se hacía. Y si el rey amanecía contento, le decía al carcelero, traiga al copero y al panadero, y al uno cuélguelo y al otro vuélvalo a poner a trabajar. Así era el poder de los reyes en esos días. Era un poder absoluto. Así que contradecir al rey significaba ¿qué? Muerte. Y la Biblia nos dice que entró el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿con cuántos hombres? 80 hombres valientes que se opusieron al rey y le dijeron, no te corresponde a ti, rey Uzías, no hagas esto, no tienes derecho a la gloria que viene de Jehová Dios. Dios quería salvar a Uzías de su orgullo y le mandó el sumo sacerdote acompañado de ¿qué? Cuando tú estás empeñado en el camino del mal, pueden venir todas las personas que Dios quiera mandar y ¿qué va a pasar? No te va a servir de nada. 80 hombres más el sumo sacerdote se opusieron al rey y le dijeron, no hagas esto. Versículo 19. Entonces Uzías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se humilló, entregó el incensario y dijo, he pecado delante del Señor. ¿No? Muchas veces cuando el pecador se ve confrontado, en vez de humillarse, ¿qué hace? Lo que hizo Uzías. Entonces Uzías se llenó de ira contra los sacerdotes. ¿Y qué pasó? ¿Se le acabó el amor a Dios? ¿Se volvió malo Dios? ¿Qué pasó? En ese momento le brotó lepra en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. ¿Y qué dice a continuación? Y él también se dio prisa en salir porque Jehová lo había herido. Ahora sí Uzías fue obediente. Cuando ya era ¿qué? Demasiado tarde. Si Adán y Eva hubiesen intentado regresar al jardín del Edén, ¿qué habría pasado? Adán y Eva supieron asimilar su derrota con humildad y poder proseguir en su camino de arrepentimiento. Pero Uzías no. Así el rey Uzías quedó leproso, ¿hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Por haberse rebelado contra el Señor, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo se hizo cargo de la casa real, gobernando al pueblo y a la tierra. Nosotros servimos a un Dios de amor, pero el amor no es solamente espera. Lucy esperó por muchos años, pero finalmente ¿qué tuvo? El fruto
de su amor, de su esfuerzo y su trabajo. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Dios espera que aunque hayamos fracasado, que aunque lo hayamos defraudado, algún día, ¿qué cosa? Podamos responder a su amor y a su misericordia. Pero si como Usías nos enaltecemos, dice aquí que su corazón se enalteció, ¿para qué? Para su ruina. Ni 80 sacerdotes pudieron convencerlo de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y entonces, ¿qué pasó? Jehová lo hirió. Si nosotros no venimos voluntariamente arrepentidos, ¿qué nos va a venir entonces? Las consecuencias por nuestro mal proceder. El Señor quiere darnos lo mejor. Él nos ha dado ejemplos de cómo nosotros como seres humanos somos capaces de amar y soportar. ¿Cuánto más puede Dios? Si esa era la espalda de Dios, ¿qué será el rostro de Dios en cuanto a su amor y su misericordia? Pero como Dios puede ver nuestro potencial para el bien, Él también ve nuestro potencial ¿para qué? Para despreciar su misericordia y su amor. Cuando Dios saca a Adán y Eva del jardín del Edén, ¿fue un acto arbitrario? ¿Fue un acto de injusticia? No, fue un acto ¿de qué? De misericordia. Y Adán y Eva lo asimilaron y por lo tanto ¿qué encontraron? Redención. Usías, ¿qué pasó? Él no asimiló. ¿Y qué recibió? Dice la palabra de Dios que Jehová lo hirió. ¿El Señor nos puede sanar o el Señor nos puede herir? ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Y es mi oración y mi deseo, hermanos, en esta mañana, en este día, que cada uno de nosotros pueda aprovechar al máximo la misericordia y las oportunidades que el Señor nos da. Él nos espera. Pero si nosotros despreciamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, va a llegar un momento en que ya no va a haber ¿qué? Ya no va a haber misericordia. Y ya entonces el Señor va a tener que dejarnos cosechar lo que hemos sembrado. Pero Él se propone en su amor restaurarnos y nosotros debemos proponer en nuestro corazón poder alcanzar ese potencial que Él sabe que cada uno de nosotros tiene. Que el Señor les bendiga. Nosotros somos lo que comemos y la nutrición es el pilar más importante de la salud. Por eso, Fundación Las Delicias, comprometidos con el bienestar integral del ser, ha organizado un evento de nutrición asertiva. ¿Cómo optimizar tu salud? Hemos invitado a especialistas en nutrición clínica, en terapia física, en cocina saludable, para ofrecerles todo un programa que usted pueda llevar a su casa y desarrollar un estilo de vida que vaya a optimizar realmente tu salud. Temas que vamos a tratar en este evento: la microbiota, cómo la flora intestinal es tu segundo cerebro. Necesitas saber qué hacer para mejorarla. También queremos enseñarte de enfermedades cardiovasculares, cómo tratarlas nutricionalmente, para la hipertensión, para la diabetes, para las enfermedades metabólicas, la obesidad. Pero también vamos a tratar enfermedades autoinmunes, qué hacer para la artritis reumatoidea, el lupus o enfermedades donde nuestro sistema inmunológico se ha deprimido. Y también queremos enseñarte a tratar otras patologías como cálculos renales, qué comer, qué hacer, qué debo eliminar de mi dieta. Y de esta manera puedes optimizar
tu estilo de vida y estamos seguros que serás beneficiado grandemente y también tu familia. Nuestro seminario de nutrición asertiva espera por ti. No faltes.